Ay, chicos, ya está aquí, ya está aquí. Aloha amigos y bienvenidos a una reacción más. Bienvenidos a una reacción más que ya no aguanto más, de verdad, porque hace rato que ya salió. Hace rato que ya salió y yo apenas lo voy a ver. La verdad no se los voy a mentir, me apareció en todos los feeds, en el de Instagram, en el de Facebook, en el de Twitter y solamente alcanzaba a ver como 10 segundos y me aguantaba porque dije, esto lo tienes que reaccionar, lo tienes que reaccionar, tienen que ver la reacción en vivo. Temporada 2 de Last of Us, tráiler subtitulado, se viene en 2025 ya. Evidentemente, ¿saben? Aquí está... ¿Dónde está? Bueno, allá arriba está... No sé si se puede ver, ¿se puede ver? ¿Se puede ver ahí? Sí, ahí está el de Last of Us parte 2. Y aquí está el de Last of Us parte 1. Evidentemente, creo que eso es suficiente como para mencionar que es mi juego favorito de toda la vida, mi videojuego favorito de toda la vida. Entonces, cuando lo hicieron serie, pues bueno, yo ya no sé más, ya no sé qué más decir, porque me encantó y estoy esperando la temporada número 2 con literalmente un cast que es de mis favoritos. Entonces, mi admiración total para Pedro Pascal, para Bella Ramsey, para Isabela Merced, para Caitlin Dever. Creo que van a formar uno de los mejores casts para esta temporada número 2 que, bueno, ya sabemos todos, ¿no? Que nos va a romper el corazón, pero vamos por allá porque quiero ver los visuales, lo artístico, lo bueno y las referencias a la parte 2, si va a ser completamente todo, si va a abarcar hasta los serafitas. Vamos a empaparnos, ¿no? De HBO, por favor, sigue haciendo las cosas bien. Y yo te sigo dando el dinerito para contratarte, ¿no? Vamos para allá. Espera, ¿qué? ¿Es ella Catherine O'Hara? ¿Es Catherine O'Hara? Va a salir también en la temporada 2. No tenía ni idea, ¿eh? No tenía ni idea. Y si no es, una disculpa de verdad, porque mi identificación de actores anda un poquito mal. Lo reconozco. Pero se parece bastante, ¿no? Tiene que ser Catherine O'Hara. Ay. Literalmente, esa es la escena como inició el juego. Porque, bueno, esa no era María, ¿no? María, creo que ya sabemos que quién la, o qué actriz la interpreta, ¿no? Ya la vimos en la primera temporada. Pero sí, así empieza literal con esa escena, pero en lugar de esta señora es Tommy. Así empieza el juego, la parte 2 el videojuego, como tal, ¿no? Con un resumen de lo que pasó. A esta Belly, Belly, combine Bella y Ellie, ¿no? Ahí, bueno, Belly es una buena forma de llamar. ¿Por qué no lo hacemos tendencia? Es una buena forma de llamar a la Ellie de Bella Ramsey, ¿no? Mira nada más. Ahí está Jackson. Ahí está Jackson. El pueblo de Tommy, ¿no? El pueblo que dirigen Tommy y María y que está igualito a como está también el juego. La casa de Joel, evidentemente. La guitarra. No empieces con las referencias. No empieces con las referencias. La aclamada serie original de HBO. Esta escena también. Les voy a poner aquí las imágenes o cuando detecte que es una referencia, ¿no? ¿A qué momento del juego se está refiriendo? Ay, esto lo va a expandir muchísimo porque en la parte 2 vemos como flashbacks simplemente de lo que pasó después de que Joel salvó a Ellie. Pero en esta serie lo vamos a ver recorridito y esa es la perfecta excusa para que todos los acontecimientos del juego, de la parte 2 del videojuego segundo, lo hagan en más temporadas, no nada más nos junten absolutamente todo en una, que yo creo que la una fue magnífica, pero al juntar todo lo del uno, que también daba para 2 temporadas, se siente como que muy apresurado. Ese fue como que mi único toque que me dio la serie, que sentía que estaba bastante apresurada todo en comparación con un videojuego, que evidentemente en el videojuego te tomas tu tiempo, ¿no? Para verlo. El soundtrack, amigos, el soundtrack. No, la escena. Esta escena es literalmente de mi top 3. Yo creo que sí entra en mi top 3 de todas las escenas que hay en The Last of Us parte 1 y parte 2, el videojuego. Esta escena de Ellie tocando Take On Me. Oye, ya con el outfit, poca broma. Yo sé que estoy de acuerdo que Bella no se parece mucho a Ellie, pero la interpretación que dio es impresionante como para casi Emmy, ¿no? Y yo creo que estuvo nominada, no sé si estuvo nominada, pero este da una actuación espectacular y pega el clavo totalmente cuando hablamos de actuación. Y aquí, poca broma, pero con el outfit ya se parece un poquito más. Bueno, la cámara la verdad es que está un poquito de lejos, pero en esta escena en específico, esta escena tiene que estar muy bien cuidada y bien detallada. Me da a mí que esto va a ser como en el tercer, cuarto capítulo de la serie. Tiene pinta, ¿no? En ese momento, Madre mía. Pero, ¿qué es esta Dina, eh? ¿Pero qué es? ¿Dina? 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 ¿Isabela?
Madre mía, le voy a poner play porque si no aquí me quedo 10 horas diciendo las razones de las por qué Dina es mi personaje también favorito y porque creo que, no sé, me acabo de enamorar. Estoy de vuelta. Como es que duele recordar, amigos, duele recordar bastante. Y los que no han visto, los que no saben lo que pasa en el videojuego, van a entender por qué. Mira Jesse, ¿eh? Jesse, que este actor, ¿dónde lo vi? En una serie de Netflix, ya me acordé. En una serie de Netflix que salió con el actor que salió en The Walking Dead, Glenn, que la serie se llamaba Bronca. No sé si la vieron, pero este es buen actor y yo creo que puede dar el clavo en Jesse. Este de aquí, me suena, ¿eh? Me suena a un personaje también quizás importante dentro de Jackson. No sé, pero tengo muchas ganas de ver a la pandilla de Abby. No sé si lo veremos aquí un poquito. Pero bueno. Esta frase, perdón que lo pare, pero bueno, es para no pararlo al final y regresarme, ¿no? Dilo en voz alta, sea lo que sea, no importa cuán malo sea. Es muy importante porque te aseguro que en esta temporada va a haber muchas personas que no van a decir lo que realmente quieren decir. Y eso, no digo nada, pero también te estoy diciendo todo. Al decir que eso cuesta vidas. Bueno, aquí está Tommy. Otra toma de vela. Infectados, que de verdad, eso sí, ok, si es Catherine O'Hara, eso sí, por favor, HBO, bueno, ahora Max, dame más infectados, por favor, dame más infectados. En la parte 2 incluso nos enfrentamos a un rey rata. Espero de verdad que una escena con un Gordon Flon o algo así sea tan épica como en ese episodio que se enfrentaron junto con Sam y Henry a un Gordon Flon. ¿Sabes a lo que me refiero? Esos momentos de tensión que te dan los infectados, que te dan un maldito chasqueador en el juego, un solo maldito chasqueador. Quiero sentirlo en esta temporada 2, quiero sentirlo en la serie. Por favor, Max, enfócate también en eso. Abby, ahí está Abby, ahí está Abby, no me jodas. Caitlyn, por favor, no le manden hate a esta actriz, de verdad. Yo sé que ya pasó por ese tema, a lo mejor ella ya está ahorita acostumbrada, sabe a lo que se va a enfrentar. No le manden hate a esta actriz por lo que va a hacer, de verdad. Separen la realidad, separen el personaje, separen al videojuego de la serie incluso. Caitlyn es una extraordinaria actriz y va a ser... Mira, a lo mejor me estoy viniendo muy arriba, pero yo creo que puede ser este junto con el papel que hizo en la serie de Netflix Inconcebible, el papel de su carrera, ¿eh? Tiene el potencial de hacerlo, espero que le haya echado todas las ganas, porque Caitlyn se merece estar, o sea, se merece ser una mega estrella, ¿sabes? Tiene todo el potencial para ser una mega estrella, entonces espero odiarla. Espero odiarla como odia a Abby en el videojuego y a lo mejor aquí me funan, pero yo, a pesar de todos los actos, a pesar de todo lo que nos da a vivir a el jugador como espectador, el juego, la parte 2, yo siempre fui Team Ellie, ¿sabes? O sea, entiendo la venganza y todo eso, pero siempre fui Team Ellie. Entonces espero que aquí me hagan odiar a este personaje. En el buen sentido, evidentemente. Vale, mira, hablábamos de infectados. Eso es una buena cantidad de infectados. Uy, ahí está, otra vez. Ah, no, es Bella, ¿eh? No, sí, Abby, es Abby. No sé por qué, es que se parecía bastante a Bella. Mira, aquí se parece bastante a Bella, de hecho, aquí. Pero es Abby. Lo que sigue después de esa escena donde rescatan a Abby, joder, lo que se va a romper el internet con eso, se va a romper de verdad. Uy, bueno, Jackson, evidentemente, nada que decir, se ve muy bonito, esto lo firmaron seguramente en Canadá, como en la primera temporada, creo. Mira, los Serafitas, ¿eh? O sea que sí van a estar los Serafitas desde ya, en esta temporada número 1. Si van a abarcar a los Serafitas, entonces ¿qué van a dejar para la temporada número 3? Porque a mí me dijeron, a mí me contaron, a mí me contó un pajarito que esto que la temporada 2, perdón, que el segundo juego, la historia del segundo juego se podría dividir en 2 temporadas. A lo mejor la tercera temporada es algo completamente nuevo que se nos va de las manos, ¿eh? Algo totalmente inventado, que no sé si me gustaría, ¿eh? Yo preferiría que la alargaran, que no empaquetaran todo en 8 episodios nada más. Pero bueno, ya veremos. No, este sonido, amigo. Uy, lo de las serafitas va a ser fuerte. Justamente el frame que le puse pause. Ese sonido, amigos. Este sonido. Este sonido lo van a recordar por mucho tiempo. Por mucho tiempo. No voy a hacer spoiler aquí. Los que saben, saben. El que entendió, entendió. Ese sonido a mí me sigue provocando escalofríos.
Vale, buena cantidad de infectados. Ahí está María y Tommy. La escena del subterráneo, ¿eh? Mira, mira, mira. Esto es el subterráneo con los colores rojos. Aquí está Dina. Isabela Merced también va a ofrecer la noción también aquí de su vida. Pedro Pascal llorando. Todos vamos a llorar contigo, amigo. De verdad. De verdad. Y la música de Gustavo Santaolalla, ¿no? Por favor, eso sí, ¿eh? Por favor, eso sí. Que en el juego nomás fueron flashbacks, pero fueron muy bonitos. Aquí, por favor, regálenme más. Regálenme más de ese Joel y Ellie. Contentos, contentos. Antes de... Ustedes ya saben que... 2025, ¿hay mes? ¿No hay mes? Por ahí yo, Max. ¿No siente como que en esta etapa de septiembre, entre septiembre y octubre, siempre salen muchísimos trailers? Ha salido el trailer de Gladiador, ha salido el trailer de Ballerina, de John Wick. Muchísimos trailers, pero... Joder, me quedo con esto, Yo me quedo con momentos como este que nos va a dar la serie. Y esa mirada que de verdad... De verdad. No, de verdad. Ojalá sea una temporada que supere a la anterior. Creo que tiene todo el potencial para hacerla. Porque la temporada número 2 hace lo que es la historia más visceral de The Last of Us en cuanto a su universo general. Y espero que de verdad nos regalen una temporada número 3, que no se cierre todo esto aquí, porque queremos ver siempre más. Siempre más, ¿no, Dina? Siempre más, de verdad.